un capítulo que va a ser la sumatoria. Con sumatoria, ¿qué se le ocurre? ¿Qué vamos a hacer? Sumar, exactamente. ¿Sí? Pero vamos a sumar, no cualquier suma. ¿Sí? Primero, la suma tiene ciertos términos, ¿cierto? Entonces, esos términos van a tener alguna relación. ¿Ya? Entonces, de hecho, la vamos a poder escribir quizás como una fórmula, digamos, ¿sí? Cada uno de los términos, ¿sí? Vamos a poder determinarlo, ¿ya? Y, de hecho, va a ir asociada a una función, ¿ya? Que la vamos a llamar sucesión, ¿ya? Va a ir por ahí. Y luego va a haber algunas de estas sumas que son importantes, llegando después a lo que son las progresiones tanto aritméticas como geométricas, ¿ya? Pero básicamente, como ustedes dicen, son sumas. Por ejemplo, ahí tenemos una suma, ¿cierto? Ya. No quiero que me digan cuánto es la suma, ¿sí? Sino que me digan qué es esa suma. No sé cómo decirlo, pero está ¿Cómo? ¿Tiene algo en común? ¿Qué tienen en común? A ver. Ya, son números, ya. ¿Pero qué más? El número quizás con un apellido, ¿no? Números positivos. ¿Ya? Ya. Son números, ¿no es cierto? ¿Con tu hijo? ¿Consecutivos? Sí, consecutivos. ¿Ya? Sí, así como que van en aumento, ¿no? Entonces, podríamos decir que es la suma de los primeros 5 números consecutivos, ¿sí? Enteros, positivos, ¿no es cierto? O la suma de los primeros 5 números naturales. ¿Sí? Entonces, ¿ven que tiene una característica? Entonces, como tiene una característica, esa suma, vamos a escribirla de cierta forma, ¿ya? Bajo como una fórmula, digamos, ¿ya? Eso es lo primero que hay que ver, ¿ya? Ese tipo de suma vamos a hacer, ¿ya? Bueno, y en este caso, la suma es fácil de hacer, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? 15. Bueno, pero no solamente vamos a hacer suma de estos numeritos, sino que en realidad con sumas importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago esta suma? Sigo. Sí, lo podríamos agrupar. Primero, sí, antes que sea eso, ¿qué es lo que sería eso? No, pero ¿qué sería? A ver. ¿La suma de qué? ¿De todos los números? Hasta el 100. Ya, todos los números, pero ¿cuál es el número cualquiera? Hasta el raíz de 3. Ya hasta el 100, sería del 1 hasta el 100. ¿Pero todos los números? Sí, todos los números que... ¿Números reales? Sí, pues. ¿Racionales? Naturales. Naturales. ¿Sí? Porque si reales sería imposible, ¿cierto? ¿Sí? Son sumas de números naturales, ¿ya? De hecho va a ir relacionado siempre la sumatoria con números naturales, ¿sí? La primera suma de los 100 números naturales, ¿ya? Sabemos lo que es, ¿ya? Va a tener cierta estructura. Pregunta, ¿cuánto sería la suma de los primeros 100 números naturales? ¿100? Fíjense que va a estar 99, 98, 97, ¿sí? ¿Cuánto sería la suma de los primeros 100 números naturales? Lo separaría por cifras, ¿cierto? No sé, como usted quiera. Con la calculadora, el computador. A ver, ¿cuánto sumaría? Pues así después le pregunto hasta 1000, después hasta 1.000.000. ¿Podría sacarlo, no? ¿Podría ser? Habría que agruparlo, ¿no? Sí. Agruparla como quiera. ¿Cuánto sería? A ver.
calculadores. ¿Cómo lo usan? ¿Están usando la calculadora ahí ya? Sí, ¿cómo? Ya en el 10. Habría que disfrutar. ¿Saben que a Gauss es el matemático, ¿no es cierto? Lo van a escuchar en todas las asignaturas. ¿Sí? Según cuenta la leyenda, también le preguntaron, o sea, el profesor los castigó cuando estaba en matemática y que hicieron esa suma. ¿Sí? Y él lo hizo en medio minuto, según cuenta la leyenda. ¿Sí? O sea, nosotros también vamos a buscar estrategias para ir resolviendo estas sumas. ¿Sí? Ya. Ahora, nosotros se nos hace un poquito más fácil porque como vamos a anotarle ciertas formas, de forma matemática, va a transformarse a veces de forma algebraica y va a ser mucho más fácil. ¿Ya? Le explico más o menos lo que le hizo Gauss. Estaba dando like. Estaba poniendo la pizarra. Tu cabeza. Ya. Lo que le contaba. Gauss, 9 años. Bueno, él a los 17 años en realidad hizo su mayor descubrimiento, ¿sí? Que fue la geometría. Y él aporta la estadística, la geometría. Bueno, en todas las áreas se van a encontrar ahí con Gauss. ¿Ya? De hecho, la campana de Gauss, no sé si se la han escuchado. ¿Pueden escuchar? Bueno, Gauss dijo ya, pongamos que esta suma un poquito de número acá, más 97, más 98, más 99 y más 100, me da un resultado, pongámosle ahí, ¿sí? Lo conoce. ¿Sí? Entonces después dijo, pero eso sí lo sumo al revés, de lo más grande al más chico. ¿Sí? Entonces será 100, más 99, más 98, más 97, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá más 4, más 3, más 2 y más 1. ¿Cuánto de eso? El mismo resultado. ¿Cierto? Ya. Pero dijo, pero ¿qué vas a hacer con lo siguiente? Voy a sumar esos dos. ¿Sí? Voy a sumar esos dos, esos dos, esos dos, esos dos, esos dos, esos dos, esos dos. ¿Cuánto le dio la primera suma? 101. Más, ¿ya te cuánto le da? 2,99. 101. 3 más 98. 101. 4 más 97. 101. 98 más 3. 99 más 2. Y 100 más 1. Y x más x. 2x, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos 101 hay? 100. Entonces lo mismo decir que 100 por 101. ¿Sí? Eso es igual a 2x. Por tanto, x, que es la suma que estamos buscando, ¿cuánto vale? 100 por 101 dividido por 2. Por tanto, eso da 5050. Así que la suma de los primeros 100 números da 5050. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, acá busco una estrategia, ¿sí? Pero para una suma de muchos números, que es lo que nosotros vamos a resolver. De hecho, en los cursos que después siguen van a sumar infinitos números.
¿sí? Pueden sumar infinitos números, también se puede tener. ¿Ya? En este momento vamos a hacer de forma parcial, que es lo que se llama, hasta un número n, vamos a sumar 10, 10.000, 10 millones, da lo mismo, ¿sí? Se va a poder sumar siempre que tenga una cierta estructura, ¿sí? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a buscar, ¿ya? Esas son las sumas que vamos a resolver. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a definir lo que es primero una sucesión, ¿sí? Primero una sucesión de números reales. Esto es importante, es una función. ¿Ya? Ya conoce la función, ¿no es cierto?, por cálculo y todo eso. ¿Sí? Pero ¿cuál es la característica de esta función? No es cualquier función, sino que su dominio son los números naturales. ¿Sí? Esa es la característica de la función. ¿Sí? El dominio son los números naturales. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo podría decir f, entonces, dominio siempre van a ser los naturales en R, tal que cada x, bueno, la anotamos x, ¿no es cierto? Pero acá, como va a ser número natural, me voy a anotar x, vamos a anotar n. A cada n le asocia un f de n, por ejemplo, n cuadrado. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Sí? Puedo definir lo que yo quiera. Por ejemplo, era x cuadrado. Si nosotros vemos el recorrido de esa función, ¿sí? El recorrido de la función, ¿no es cierto?, que nada más que evaluar la función en cada uno de los valores. De esta forma lo podemos hacer ordenado porque n es un conjunto ordenado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería f de 1? 1, ¿no? O 1 al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto es f de 2? 2 al cuadrado, ¿cierto? Es 4. Después, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, y le da una secuencia más o menos ordenada de esa forma. ¿Ya? Por tanto, como tiene esta estructura, fíjense, es cada número al cuadrado, ¿sí? En vez de anotarse esta función de esta forma, o más bien de todas las formas que está arriba, ¿sí?, por dicho, en vez de anotarse de toda esta forma, la función se va a pasar a anotar de la siguiente forma. Se va a anotar su expresión con n cuadrado y diciendo que el n comienza de n igual a 1, no sé, o al infinito, o n está en lo natural. No muy de n. Entonces esa es la notación de la sucesión de esta función. ¿Sí? Entre paréntesis se anota la expresión de la función, ¿sí?, en este caso que era n cuadrado, ¿no es cierto? Y ahí se hace un subíndice que se dice que pertenece la variable a los naturales. Eso se entiende como una sucesión. ¿Ya? A veces incluso se puede omitir este símbolo. ¿Ya? Si uno está hablando solamente de sucesión. ¿Ya? Pero, o algunas veces va a ir de n igual 1 hasta 10. Entonces ahí va a ser una sucesión parcial. ¿Ya? Que toma algunos ejemplos. ¿Ya? Entonces esta es la notación que nosotros vamos a dar. Por ejemplo, esta sucesión, que la voy a llamar a su n, ¿ya?, que depende de n, ¿no es cierto?, se va a definir de dos formas. Se va a definir como 2n más 1 si n es un número par, y como n cuadrado si es un número impar. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, repito. Entonces me piden calcular los primeros 5 términos. O sea, el primer término es a sub 1, cuando n vale 1. ¿Sí? El a sub 2, el a sub 3, a sub 4 y a sub 5, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el a sub 1? 3. ¿Por qué vale 3? ¿En la primera función? No, el a sub 1. Es impar. ¿Ah? Es impar. ¿Qué es impar?
el 1, ¿cierto? El n, acá está el n, ¿sí? A su n, a su n, ¿sí? El a su 1, el 1, ¿cómo es? Impar, ¿sí? Como es impar, se nota de esta forma, ¿cierto? Me dice que es igual a n al cuadrado. Ah, pero el n, ¿cuánto vale? 1. 1 al cuadrado igual a 1. ¿Ya? ¿Qué pasa con el a sub 2? Es par, ¿no es cierto? El 2 es par, ¿no es cierto? De hecho, el a sub 4 también es par, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá el a sub 3 es impar. Es impar, ¿sí? Porque esta caracterización. Entonces, como es par, utilizamos la primera fórmula, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice 2 por n más 1. Ah, pero el n, ¿cuánto vale? 2. Entonces me queda 2 por 2 más 1 y esto igual a 5. El a sub 3 dijimos que era impar, ¿cierto? El 3 impar. Como es impar, usamos esta fórmula, me queda 3 al cuadrado y eso igual a 9. A sub 4, el 4 es par, usamos la fórmula, entonces me queda 2 por 4 más 1 y también vale 9. ¿Sí? El 5 es impar, como es impar es 5 al cuadrado y eso igual a 25. A sub 102, por ejemplo, si te preguntara por el a sub 102. Como el 102 es par, ocupamos la misma fórmula, ¿cuánto sería? 2 por 102 más 1, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto me da? 205. ¿Ya? Entonces, miren, no solamente puedo sacar un término, que estos son los términos, ¿cierto? Cada uno de estos a su n se llaman términos, ¿ya? De hecho van a ser términos de nuestra sumatoria, ¿ya? No solamente voy a sacar un a su n consecutivo, sino podría sacar cualquier término que yo quisiera calcular, ¿ya? Puede estar de forma ordenada, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer una sumatoria? ¿Sí? Una sumatoria, yo voy a tener estas sucesiones, y si yo las sumo, se transforma en una sumatoria. ¿Ya? Por ejemplo, voy a tener esta sucesión. ¿Sí? Fíjense, esa sucesión son los n con n en n. ¿Cuánto vale el lazo 1? 1. ¿Cuánto vale el lazo 2? 5. ¿Por qué 5? No, sí, esta es la nueva sucesión. ¿Sí? Dice que vale n, o cualquier n. ¿Cuánto vale el lazo 2? 2. Vale el mismo. El lazo 3, 3. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Y si yo pongo acá el a su n es igual a n. ¿Sí? ¿Sí? Recuerdo que esto sería nuestro a su n. ¿Sí? Bien. Entonces yo podría sumar. ¿Sí? Entonces digo ya a su 1 más a su 2 más a su 3 hasta un a su n es una suma de términos. ¿Sí? La suma de términos. ¿Ya? Entonces, si yo sumo estos términos que son de una sucesión, ¿sí? Si yo sumo términos de una sucesión, se transforma en una sumatoria. Esto es una sumatoria. Que fíjense que si nosotros reemplazamos los valores para este ejemplo, ¿cierto? Para el ejemplo 1, sería 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, ¿cierto? Estoy sumando hasta el n. ¿Ya? Incluso podría seguir para allá, ¿ya? Pero vamos a sumar hasta n. ¿Y eso cómo nosotros lo vamos a anotar? Para no estar anotando cada rato 1 más 2 más 3 hasta n, ¿sí? Lo vamos a anotar de la siguiente forma. Vamos a usar una letra griega, sigma
Vamos a anotar esa, como m ¿no? Da vuelta, digamos, ¿ya? Eso significa la suma. ¿La suma de qué? Del término. ¿Cuál es nuestro término? N. ¿Sí? Vamos a sumar otra vez. La suma de nuestros términos que son n. ¿Sí? ¿Y dónde empieza ese n? N empieza con del 1 hasta n. ¿Sí? Vamos a poner otra letra ahí. ¿Qué otra letra? K. ¿Sí? Donde K comienza desde 1 hasta. ¿Ya? Entonces al notar la suma de K igual 1 hasta n de K, estoy anotando exactamente lo mismo. Porque digo, ¿qué pasa si el K vale 1? Me queda 1. ¿Sí? 1. Como sumatoria, más. Cuando el K vale 2, ¿cuánto queda? 2. Cuando el K vale 3, reemplazo acá, 3. ¿Sí? Cuando el K vale 4, 4. ¿Y cuándo me tengo? Cuando llega el K igual a n. ¿Entiendes? A ver si lo suena así. Yo quiero calcular 1 más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 7 al cuadrado más 9 al cuadrado más 11 al cuadrado y más 13 al cuadrado. ¿Cómo se notaría eso? Primero, ¿cuál sería el término? La suena. Determinemos la sucesión. ¿Y la letra? ¿Cuál sería nuestro A sub n? ¿Cuánto? ¿N cuadrado? N cuadrado, ¿qué es? A ver, veamos el caso así. ¿Qué pasa si n vale 1? ¿Cuánto me da? 1 al cuadrado. Bien. ¿Qué pasa si n vale 2? Me da 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Y acá necesito el 3 al cuadrado. No sirve eso. Bien. Números impares. Ya, son números impares. ¿Y qué son? Números impares Cuadrado. al cuadrado. ¿Ve? Por eso cuando inicialmente le dije, no como cuánto es, sino qué es lo que es esto. ¿Se acuerdan? Y ustedes dicen, la suma de los primeros números naturales. ¿Sí? ¿Se acuerdan? De los 100 números, de los primeros 5 números. Ya. Entonces siempre hay que hacer esa reflexión primero. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy calculando la suma de números impares, ¿no es cierto?, al cuadrado. ¿Ya? Entonces, los números impares nosotros ya sabemos cómo denotarlos, ¿no? Se puede notar como un número par. Un número par siempre es 2 por algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y podemos sumarle 1, 3, cualquier número impar ya se transforma en impar, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, ¿cuánto le podríamos sumar? Fíjense que el n siempre el primero va a ser 1. Le sumamos 1, entonces le sumamos 1, 2 por 1, 2, más 1 sería 3, no me conviene. Porque tengo que empezar con el 1 al cuadrado. 2n menos 1 es un número impar, ¿no es cierto? ¿Sí? Al cuadrado. ¿Sí? Veamos. ¿Qué pasa cuando el n vale 1? 2 por 1, 2 menos 1 y me queda 1 al cuadrado. Cuando el n vale 2, ¿sí? A su 1 me queda 1 al cuadrado. El a sub 2, ¿cuánto me queda? 2 por 2. 4 menos 1, 3 al cuadrado. Cuando vale 3, 2 por 3. 6 menos 1, 5 al cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Fíjense, y yo tengo que llegar, eso sí, hasta cuando esto me quede igual a 3 al cuadrado. ¿Cuánto sería eso? ¿El a sub cuánto? ¿Cuánto me dará 3 al cuadrado? Por 7. ¿Ah? Por 7.
por 7. 2 por 7, 14, menos 1, 3. 7. Bueno, en el caso que sea algo finito, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo, yo tengo la sub 7. ¿Sí? He hecho a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6 y a sub 7, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, si yo no tengo muchos números y no sé cómo llegar, también podría hacer lo siguiente. Miren. Yo digo, este número tendría que ser el de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué quería resolver yo? 2n menos 1 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? 2n más 1, la sub n, es igual a 3 al cuadrado. ¿Sí? Por tanto, 2n menos 1 es igual a 13. ¿Sí? 1, 2 están al cuadrado, ¿cierto? Y los dos son positivos. Por tanto, 2n es igual a 14 y por tanto n es igual a 7. ¿Sí? Ahí lo podría sacar. ¿Ya? ¿No se ve? ¿Sí? Ya. Bien. Ya, entonces, lo importante acá es que hemos pillado su término general. ¿Ya? Es el término general de esa sucesión. ¿Sí? Y sabemos que están contándose los primeros 7 términos. ¿Sí? Entonces, desde 1 hasta 7. ¿Sí? Por tanto, como es una sumatoria, ¿cómo lo anotamos nosotros? Ya, la sumatoria, el índice que ustedes quieran. Por ejemplo, I. ¿Sí? ¿Y dónde comienza? De 1 hasta 7. De veras que la sumatoria. ¿Sí? De la n. ¿Sí? Desde 1 hasta 7. ¿Y cuál es el término? 2. Como usamos I, I. ¿Sí? 2 por I menos 1 al cuadrado. Y verificamos, siempre verifiquen el primer término y el último término. ¿Sí? ¿Qué es así? El I vale 1. 2 por 1, 2 menos 1, 1 al cuadrado. Ya, tengo el primer término. Vamos al último término, cuando vale 7. 2 por 7, 14. Menos 1, 13. Al cuadrado. Ah, bien. ¿Ya? A ver. La siguiente sumatoria. ¿Ve? Ya. No son números naturales, son fracciones, ¿cierto? Son racionales. ¿Cuál sería su término general, su A sub n? ¿Cuál sería el A sub n? Este que está acá. ¿Sí? ¿Cuál sería? Para esa. Acá yo tengo esto va a ser igual a la sumatoria, el índice que ustedes quieran ponerle. ¿Cómo lo encontramos esa vez? Hagan el siguiente ejercicio. En este caso, ¿cuánto vale el A sub 1? 1, ¿cierto? Lo colocamos. Esta sería el A sub 1, el A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7 y A sub 8. ¿Sí? Hay 8 términos. ¿Sí?
¿Qué relación hay? Hay la sub 1 con el 1, la sub 2 con el 1 medio, la sub 3 con un tercio. Si ocupamos la misma fórmula de arriba, pero dividido en dos. ¿Cuánto sería entonces la sub n? A ver, ¿sería? 2n. ¿Por qué no? Pero la misma fórmula de arriba, pero partida por 2. Pero que un problema no tiene por qué ver con el otro. ¿Sí? Un problema totalmente distinto. Decimales, pero no da fracción, pero da el mismo decimal. Como si uno partido por 2. A ver, ¿cuánto sería sub alfa n? Digamos. Yo digo que la misma de arriba, pero partida por 2. 2n más 1 Sí. menos 1 Sí. al cuadrado Ajá. Partido por 2. partido por 2. ¿Qué pasa si n vale 1? 2 por 1, 2. O sea, Sí, 2. Menos 1 y partido por 2, un medio. ¿El primer término me da un medio? ¿Sí? De hecho, el segundo término da un medio. Pero ¿qué pasa cuando vale 2? 2 por 2, 4. Menos 1, 3. 3 medio. ¿Me da algún número 3 medio? Repito, véanlo así. ¿Qué tiene que ver el n que está acá? ¿Sí? Ese número 3, Puede ser. ese número 2, el 1, el 8, con la expresión de arriba. pero si queda el 2n menos 1 sobre los A ver, lo llevo un poquito. Este 1 yo también lo puedo escribir como 1 partido por 1, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya. Se mire. Estas expresiones que están acá son todas fracciones. En el numerador, ¿qué número va? ¿Pero qué número natural? ¿Cuál es el numerador de este? Son todos 1. Siempre 1, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Eso me dice. Entonces arriba siempre 1. No cambia. ¿Sí? Y solamente cambia abajo. ¿Sí? ¿Cuánto cambia abajo? Si en la sub 1 me queda 1 partido por 1, en la sub 2 me queda 1 partido por 2, en la sub 3 me queda 1 partido por 3, a sub n, ¿cuánto me queda? 1 partido por n. ¿No es cierto? ¿Sí? Ahí sí. ¿Cierto? Porque cuando el n vale 1 me queda 1 partido por 1, 1. Cuando el n vale 2, 1 partido por 2, 2, un medio. A sub 3, ¿cierto? Entonces, fíjense, va a ser la sumatoria de ¿qué? De 1 partido por n, con n igual, ¿de dónde? ¿El primer término es? 1 hasta el 8. Profesor, y cuando son números así separados, no son así consecutivos. Así no van el 1, ni el 2, ni el 3, no que van el 1, o sea, el 2, 4. Por eso, si es una sucesión, va a tener una, por ejemplo, 3. Vamos a sumar.
Ese, ¿eh? Ahora se lo explico. El 9 no es primo. Son impares y pares. Impares. Impar. ¿Y arriba? Par. Par, ya. Está bien. Ya encontraron la estructura. ¿Ya? Acuérdense que este es A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5 y A sub 6, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces tienen que ir relacionando cómo se relaciona este 1 con ese número, ese 2, ese 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no es cierto? Con los números que están ahí. ¿Ya? Van a ser 6 también. ¿Sí? De pronto, lo único que ya sabemos es que la suma, póngale el índice que usted quiere acá, n, k, i, j, ¿cierto? De n igual a algo, o de 1 hasta Sí. 6. Hasta ahí sabemos. ¿Sí? Ya. Nos falta solamente terminar el término general. Camila dijo ya. ¿Qué significa ese ya? No, eso no importa. Lo que pasa es que si yo, por ejemplo, si multiplico el 2 por lo de arriba, me da, por ejemplo, 2 por... Habría que hacer 2 por n. 2n, ya. 9n. ¿Por qué? Porque los números pares, de hecho, no notamos 2 por algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto me dijeron que eran números pares. ¿Sí? Pero fíjense, si el n vale 1, ¿cuánto me queda? 2 por 1, 2. 2. Si el n vale 2, 2 4. Estamos bien. 2 por 3. Ya, y acá cuando vale 6, 2 por 6, 18. 2 por 12, 6. 12, 12, 12, 12. 2. ¿Sí? Justamente el último día. Ya, tenemos resuelta la parte de arriba, falta la parte de abajo. Abajo me dijeron que eran impares. ¿Cómo podemos anotar un impar? No. N al cuadrado. No. Un número impar siempre es un número par con cualquier otro número impar. ¿Y cómo anotamos los números pares? Era 2 por n menos 2n, ¿no es cierto? Sí. Y le sumamos o restamos cualquier número impar. más. ¿Más o menos? Pero. ¿Ah? Impar o pero. ¿Impar sí? ¿Ah? Menos. ¿Menos cuánto? Menos. Otra vez. No, más. Más. ¿Más? Sí. ¿Más 1? Sí. Sí, muy bien, ¿cierto? Porque cuando el n vale 1, 2 por 1, 2. más 1, 3. bien. Sí. Cuando el n vale 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Bien, segundo término. Cuando el n vale 6, el último término, 2 por 3, perdón, 2 por 6, 12. más 1, 3. bien. ¿Ya he encontrado la... ¿Ya? Excelente. Ahora vamos a hacer un proceso al revés. Otro color ahí. Morado. Yo le doy la sumatoria y usted me la van a calcular. La suma de n igual a 1 hasta 15, ¿no? De 1 partido por n menos 1 partido por n más 1. Ahora yo le di la fórmula, necesito que la desarrollen y traten de calcular la suma. A ver. ¿No se puede? ¿Sí? Por eso tengo que escribir esto que me voy a hacer. Creo que arriba va uno. Uno todo el par. Sí, pues arriba va 1. Constante. Pero claro, el proceso al revés, no estamos tratando de buscar la fórmula, ya tenemos la fórmula. Tratamos, es como que de aquí a acá. Claro, es como ¿Sí? escribirlo de arriba. Exactamente. Entonces, debería ser un poquito más fácil, ¿ya? Porque es como ir reemplazando, evaluando. ¿Sí? Digo, ya, ¿qué pasa si el n vale 1? Si el n vale 1, ¿cuánto me queda? 1 partido por 1
menos Uno. 1 partido por Dos. 2. ¿Ya? Más, porque la sumatoria. ¿Qué pasa? Le digo, el n vale 2. Si el n vale 2, ¿cuánto me queda? Uno. Partido por dos. Menos. Sí. Por 3. Sí. ¿Ya? Más. Si el n vale 3 ahora. 1 partido por 3 menos por 4. Si el n vale, ¿cuánto? 3. Ahora en 4, ¿no es cierto? ¿Sería? Si el n vale 4 me queda un cuarto menos. Ya. Y así voy reemplazando hasta llegar, ¿qué pasa cuando el n vale 15, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando llegue a 15 vale 1 partido por 15 menos partido por 16. Perfecto. Ya. ¿Y cuánto vale eso? ¿Ah? ¿Un medio? ¿Qué vale un medio? ¿Toda esa suma? No, la primera fracción. No, toda la suma. Necesito saber toda la suma. ¿Dónde está? ¿Sacó? Ahí no. ¿Cuál es el igual acá? ¿Ah? ¿Pasa? Ah. 0,9375 O sea, me dio 15 y 16 avos. Dio lo mismo, ¿no? No que debes de calcular. ¿Ah? No que te calcule la calculadora. Lo que pasa es que justamente, no solamente esta sumatoria, ¿ya? Aunque son sumas, también lo va a sacar de la parte de mecanización que ustedes tienen, que es solamente, dice, al tiro, no mirar las cosas y llegar, tratar de usar todo lo algebraico. No, miren las cosas. Menos un medio tengo acá, son puras sumas estas. Menos un medio, más un medio. Menos un tercio, más un tercio. Menos un cuarto, más un cuarto. Menos un quinto, ya acaba de quedar más un quinto, ¿no es cierto? Así se va yendo todos los términos del medio. Por acá va a estar el menos un quinceavo, más un quinceavo. Se va. ¿Y quiénes quedan? Ese y ese. Entonces me queda igual a 1 menos 1 partido por 16. Y esos son 16 por 1 son 16, menos 1 son 15, 16 avos. Ahí tengo. Se llama una sumatoria telescópica, ahí vamos a ver algunos nombres, ¿ya? Pero si ven, no es llegar y al tiro empezar a... ¿sí? Imagínense que acá yo le he puesto 150 o 1500, entonces obviamente no tiene. ¿Ya? Para terminar esta idea, también podemos apoyarlo con el computador, por ejemplo con Wolfram Alpha o Singular. ¿Sí? Vamos a hacerlo con los dos. Con el Wolfram Alpha, ¿cómo yo hago una suma? Escribo la palabra sum, guión bajo, y entre llave escribo el índice de abajo, por ejemplo, dn igual 1, y este cortito como elevado, ese, pero una sola vez, ¿no?
hasta el número que va a llegar. ¿Sí? Si son dos números, también podríamos poner hasta, no sé, habíamos puesto hasta 15, parece, ¿no? 15. ¿Sí? Fíjense, la suma, miren acá, la suma de n igual 1 hasta 15, eso es lo que está diciendo ahí. ¿Sí? O sea que está anotando esto, esta parte. La suma de n igual 1 hasta 15. Y ahora vamos a escribir el término, ¿cierto?, de la sumatoria. Y el término de la sumatoria dijimos que era 1 dividido por n menos 1 dividido por n más 1. Y fíjense, ahí sale y obviamente me da el resultado ahí con Wolfram Alpha. Entonces así también ustedes pueden ir comprobando las sumatorias que vayan haciendo, si acaso están correctamente ingresadas. ¿Ya? Si lo hacemos con Symbolab, vuestro consumidor, acá tienen la expresión, miren, sumatoria. ¿Sí? Aquí lo le dice la sumatoria de dónde, del 0 al infinito de los efectos. Que nosotros queremos del 1 hasta el 15, ¿no es cierto? ¿Ya? Y yo quiero acá, entre paréntesis, ¿no es cierto?, la expresión que sería una fracción. La fracción acá. Fracción 1 dividido por n menos fracción nuevamente 1 dividido por n más 1. ¿Sí? Go. Y también nos da 15 si llama. ¿Sí? Como es que está ahí el paso a paso y todo eso. ¿Sí? Todos los paso a paso ahí. Eso calculó cada uno de los temas. ¿Ya? Entonces con los dos, entonces pueden ir apoyando Symbolab o el frenar. Tienen los dos para jugar. ¿Sí? Bien, voy a poner acá. Aquí abajo. Ahí. Bien. ¿Más o menos claro?